El amor de Dios. Este es el último sermón de esta serie de sermones que hemos venido predicando acerca del amor. Espero en el Señor que haya sido de edificación para ustedes y pueden ir a YouTube si quieren volverlos a ver. Ahí está en nuestro canal de YouTube subidos ya solo el sermón. Capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, la página 827, página 827. En estos versículos encontramos muchas cosas importantes, pero nos vamos a basar en el verso 6, verso 7 y verso 8 de esta carta. Lo leemos y dice la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, como con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oramos al Señor. Padre, te pedimos que en esta hora, Señor, nos ayudes con tu palabra para disertarla correctamente, pero también para entender. Que los hermanos acá presentes y los que nos siguen a través de Facebook Live puedan ser edificados, Señor, así como yo he sido edificado a través de ella. Gracias te damos por tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, han sido varios sermones los que hemos predicado acerca del amor. Hoy nos vamos a enfocar en estos versículos para cerrar esta serie de sermones. La próxima serie de sermones va a tener que ver con la soberanía de Dios. Vamos a hablar acerca de Dios como ser, tanto creador, soberano, eterno, en fin, vamos a ver varias cosas que tienen que ver con Dios, la doctrina de Dios. Pero hoy yo quiero que pensemos, el amor de Dios no solamente es soberano, el amor de Dios no solamente es incondicional, el amor de Dios también es eterno, como lo hemos estado viendo en estos domingos atrás. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros todo esto? ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta idea a nuestra vida cotidiana? Primero, debemos de ver que la fe, ¿se recuerdan que el domingo pasado estuvimos viendo de la fe, la esperanza y el amor? Tres virtudes que no solamente son para esta vida presente, sino para la vida futura, cuando estemos con el Señor. Hoy quiero yo hablar con ustedes acerca de la fe, esta virtud que no es la fe salvadora, sino la fe como virtud, como el don que encontramos en el fruto del Espíritu. Entonces, esta fe que significa también confianza plena, seguridad de que Dios conoce nuestros corazones y Dios conoce nuestras intenciones. Entonces, esta fe que nos enseña que como creyentes tenemos la responsabilidad de creer en Dios. Pero este creer en Dios es una fe íntima,
donde nosotros intimamos con Él. ¿En base a qué? En base al amor que Dios ha revelado en su palabra. Al menos eso es lo que dice el verso 5 de este capítulo. Y aunque solo lo voy a mencionar porque no voy a tocar este versículo, sino solamente lo quiero mencionar para que ustedes vean que hay una lista, desde el verso 4 hay una lista también de virtudes, pero son virtudes que se practican solamente en este mundo. Pero fíjense bien, el verso 5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza la esperanza? Pues el mismo versículo lo responde. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso es que la esperanza, la confianza de nosotros no está puesta en lo que yo puedo hacer, está puesta en lo que Dios ya hizo, está puesta en la obra del Espíritu en nuestros corazones. ¿Cuál es la obra del Espíritu en nuestros corazones? El Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos inyecta aliento cuando estamos desanimados, nos redarguye de pecado cuando hemos pecado y nos encamina hacia el camino de la cruz, hacia el camino de Jesucristo. Esta es la obra del Espíritu. Entonces, ¿en base a qué? En base al amor manifestado por Cristo en el Calvario. Esa es la base de todo esto. El amor de Dios en este sentido no tiene principio ni tiene fin. ¿Por qué hablamos nosotros de que el amor de Dios no tiene principio ni tiene fin? Porque ya lo dijimos la semana pasada, porque Dios es eterno y ese es uno de los atributos fundamentales. El amor es uno de los atributos fundamentales que revelan la bondad de Dios, la misericordia de Dios para con su pueblo. Ahora, podemos pasar al otro punto, que es la incondicionalidad del amor de Dios. ¿Qué significa ser incondicional? Lo que significa algo que es incondicional, primero es que no tiene condiciones, no tiene límites, no tiene este amor que Dios revela por medio del atributo de incondicionalidad. Es que Dios no pone, haz esto y vivirás, haz esto y yo te doy esto, haz esto. No, Dios obra de tal manera que Él estableció incluso las obras que nosotros hacemos, ya las estableció para que nosotros andemos en ellas. Entonces, eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Dios no pone condiciones para amarnos, no. Él nos amó aún cuando nosotros éramos enemigos de Él. Estas son las cosas que vamos a estar viendo en este sermón. Dios ama ilimitadamente. Es que Dios no tiene límites en mostrar su amor, porque esa es su esencia. Además de eso, el amor de Dios es absoluto. ¿Por qué es absoluto? Porque Dios es soberano y maneja cada parte de lo que nosotros somos, no a su antojo, sino de acuerdo al plan que Él ha establecido de redención. Esa es la ventaja que nosotros tenemos. Hermano, hay muchos grupos de cristianos que viven una vida cristiana amargada, con mucha frustración. ¿Pero sabe por qué es? Porque no están confiando en Dios como el Dios revelado en la Biblia. Siempre están pensando en que yo puedo hacer algo más, yo puedo hacer algo más, yo puedo hacer algo más para llegar a Dios. La Biblia dice que Él ya hizo todo, que nosotros sí tenemos una responsabilidad humana. ¿Cuál es esa responsabilidad? Permanecer en Cristo, permanecer en Cristo, amando lo que Él ama y odiando lo que Él odia, que es el pecado. Entonces, esa es la vida que nosotros necesitamos promover. Entonces, Dios es absoluto. En esto también nosotros podemos ver que cuando el amor de Dios es absoluto, quiere decir, primeramente, que el amor de Dios es excelente en todo el sentido de la palabra. El amor de Dios practica la excelencia. Pero además de eso, su propósito. ¿Por qué Dios nos ha alcanzado? Nosotros hay un propósito. Y el propósito es nuestra salvación, pero también la expansión del Evangelio. Que llevemos el Evangelio a otros lugares. Entonces, el propósito de Dios
es que nosotros tengamos una relación con Él. Pero también es un propósito de expansión. Por esta razón, el amor de Dios es magnífico en su estado de perfección, ya que esto demuestra el carácter perfecto, salvífico, suficiente y transformador de Dios. Por eso es absoluto. No sufre cambios. Como se explica en teología, es inherente. No sufre ningún cambio. El amor de Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así se ve revelado en estos versículos que leímos. Así de que yo quiero tocar tres cosas fundamentales en este sermón. Primero, la base del amor. ¿En qué está basado el amor? Segundo, ¿cómo muestra Dios su amor? Son dos preguntas. ¿Cómo muestra Dios su amor? Y tercero, ¿qué enfatiza el amor de Dios? Voy a tratar de ser breve porque es bastante la información que tengo acá. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que podamos cubrirlo todo. El apóstol Pablo pasa de explicar el derramamiento del amor de Dios a señalar las propiedades de este amor. Pero además de explicar las propiedades de este amor, explica las dimensiones de este amor. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir, con el escritor bíblico, Dios muestra su amor. Ese es digamos que es la palabra, la frase introductoria del apóstol Pablo. Dios muestra su amor. ¿Cómo? Cuando éramos aún pecadores. Fíjense bien el tiempo del versículo, tiempo pasado. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un presente continuo. Cristo murió por nosotros, tiempo pasado, pero que continúa hasta la fecha, este tiempo. Entonces, en eso está basado el amor de Dios. Y no solamente esto, este amor provee al creyente seguridad, confianza en el plan de Dios para nuestra vida. En el plan de Dios para el pueblo de la alianza, en el plan de Dios para ustedes como individuos y para mí como individuo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan que involucra a la persona, pero al cuerpo. Esto es, la persona somos cada uno de nosotros, el cuerpo es la iglesia en general. Así es como el amor de Dios es revelado. Entonces, hermano, porque el propósito de Dios se desarrolla según el perfecto o las perfecciones de su amor. La seguridad entonces, ¿en qué radica? En que Él nos amó primero, en que Él me envió a su Hijo Jesucristo, en que Él proveyó prácticamente los requisitos para esta salvación. Entonces Cristo vino a este mundo, ¿sí?, como hombre, a vivir como hombre, a morir como hombre y a resucitar en victoria. Si podemos resumir el Evangelio, este es el meollo del Evangelio. Cristo vivió, nació, Cristo vivió, Cristo murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Esta es la ratificación del amor perfecto de Dios para con nosotros. Entonces, la cruz es la expansión más elevada de este amor. Jesús no vino a la cruz para que nosotros viéramos que un hombre, un superhombre fue colgado en la cruz. Jesús vino a la cruz para que nosotros pudiéramos ser alcanzados por el amor de Dios. El carácter justo y perfecto de este amor o del amor de Dios se puede ver en que una persona de alto
persona de alto rango, una persona osada, considere morir por otra persona, como lo dice el versículo, el verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por ¿quiénes? Por los impíos. Es decir, por cada uno de nosotros. Cristo murió, aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Cristo murió, nosotros éramos paganos, éramos impíos, antes de que el Evangelio nos fuese revelado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es muy posible que una persona buena, osada, valiente, quiere decir la palabra osada, diga: voy a morir por mi mujer, voy a morir por mis hijos, voy a morir por una persona que sea justa, que demuestre seguridad, justicia. Pero rara vez nosotros vamos a encontrar a una persona que diga: voy a morir por él. Saben que está en la corte, ¿verdad? Pongámoslo desde este punto de vista. Una persona está en la corte siendo juzgada, el fiscal, el jurado, el abogado, el juez, todos están interviniendo con una sola razón. Hay una sola persona que está buscando absolver a esa persona de su pecado. Está el juez, que solamente está esperando el resultado del jurado para dictaminar la sentencia. Pero el fiscal acusador, su tarea es condenar a esa persona. Entonces, fíjese, haga en su mente la imagen de una corte real, terrenal, donde está el abogado, el defensor, donde está el fiscal acusador, donde está el jurado, donde está el juez, y hay una multitud de personas que dicen: condenen, condenen, condenen. Ahora piense usted que entre ese grupo de personas que están gritando condenen, se levanta uno y dice: señor juez, yo quiero tomar el lugar de esa persona. Vuelvo y repito, yo creo que hay hombres que somos capaces de morir por el esposo en lugar del esposo. Podemos condenarnos en lugar de los hijos. Pero rara vez, yo creo que no habrá un solo hombre en este mundo que tome el lugar de un criminal. Yo no creo que haya una sola persona. Tal vez, dice el apóstol Pablo, tal vez una persona osada, valiente, muera por un justo, pero nunca por un injusto. Ahora veamos el contexto en el que estamos hablando. ¿Cristo murió por quién? ¿Por los justos? No. Cristo murió por los injustos. Romanos 3:10. El apóstol Pablo, siempre hablando de los romanos, dice: es que no hay justo ni aún ni un solo justo en esta tierra. Dice. Entonces, ¿cómo puede un justo morir por un injusto? No puede, porque no hay ni un solo justo en esta tierra. Por eso era necesario que Dios bajara del cielo. Quiero hablarles de 3 cosas relacionadas a esto. La primera es: en su tiempo, en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. En el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que éste se entregara a favor de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando del plan de redención. En el plan de redención elaborado eternamente, donde con el consejo divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando no existían ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, y mucho menos nosotros los humanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu se reúnen en consejo divino y forman un proyecto para la vida, lo que se conoce como el plan de redención. En este proyecto, el Padre ve a los elegidos
ni abra el libro, mucho menos los sellos. Y los 4 seres vivientes le dicen a Juan: Juan, deja de llorar, porque hemos encontrado uno que es capaz de abrir y desatar los sellos que están escritos en este libro. Y el apóstol Juan dice: ¿quién es? El cordero que fue inmolado. Oh, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Él es el único que ha sido encontrado digno, es el único que ha sido encontrado legítimamente preparado para abrir el libro y para desatar sus sellos. Y los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y una multitud de personas de todas las naciones, lenguas, colores y razas están reunidos y cantan el himno del Cordero, porque en él se halló la potestad para abrir estos sellos. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es la palabra de Dios? Y cómo desde antes de la fundación del mundo Él había preparado todo esto. Por esto es que el apóstol Pablo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En otras palabras, Jesús no vino ni un minuto antes ni un minuto después de lo establecido por Dios en su plan soberano. ¿Vino para qué? Para nacer de una mujer, cumpliendo la promesa de Génesis 3:15. En Génesis 3:15, después de que Adán y Eva pecan, la promesa que se le hace a Eva es: de tu simiente, de tu semilla, nacerá el que hará pedazos la cabeza de la serpiente. De tu simiente, no de la simiente del hombre, no de la simiente del diablo, no de la simiente del mundo, de tu simiente. Por eso cuando María se encuentra en el capítulo 1 de Lucas, ella pregunta: ¿pero cómo se hará esto? ¿Cómo se hará esto? Y el ángel le responde: la sombra del Altísimo te cubrirá, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. No hijo de Adán, no hijo de José, no hijo de hombre, sino Hijo del Altísimo y la mujer. ¿Para qué? Pues en su estado de hombre, de Dios hombre, Cristo vino y entregó su vida para que nosotros fuéramos alcanzados con su gracia y misericordia. Este es el Evangelio, hermanos. Esta es la gracia que encontramos en Dios. No es una gracia hecha por hombre alguno, es una gracia que nos fue dada desde el cielo, del corazón de Dios al corazón de nosotros, los seres humanos. Segundo, tenemos el testimonio del Hijo. Fue cuando todos éramos débiles. Cuando aquí dice, utiliza el apóstol Pablo la palabra debilidad, no significa que somos débiles en el sentido de fuerza, sino débiles. En otras palabras, la palabra que debería decirse es: no estábamos descarriados, estábamos separados de Dios. Dios estaba enojado con nosotros. Por eso es que Él dice prácticamente: cuando todavía éramos débiles, estábamos sin fuerza, Cristo vino a nosotros y nos inyectó fuerza y ánimo para poder ser reconciliados con Dios. Hermanos, Juan 5:5 es un texto muy importante para entender este pasaje, que es tan relevante para el entendimiento de nuestra doctrina cristiana. ¿Qué dice el 5:5 de Juan? No lo encuentro, yo lo quitaron del capítulo 5 de mi vida. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sanado? ¿Se da cuenta? 38 años enfermo.
paralítico, no puedo, Señor. Ay, no, Señor, ¿cómo sé yo si quiero ser sanado o no quiero ser sanado? Jesús no le estaba preguntando cómo, le estaba diciendo, ¿quieres ser sanado? Y le dijo, para que tú entiendas el Evangelio, yo te digo, levanta, toma tu lecho y camina, vete de aquí. Y el hombre fue sanado. En esa condición estábamos todos nosotros. En esa misma condición estábamos nosotros. Y cuando el Señor venía a nosotros, decíamos, Señor, más adelante. Señor, soy muy joven, ahora tengo toda una vida por delante. Déjame disfrutar la vida y cuando sea viejo, entonces voy a hacer el Evangelio. Señor, es que mira este mundo. Señor, es que mira los pastores, los vividores. Señor, es que mira cómo pasamos en esta vida. Jesús nos está preguntando cómo es que se vive el cristianismo. Está diciendo, ¿quieres ser salvo? ¿Verdaderamente quieres ser salvo? ¿Verdaderamente quieres tener una relación conmigo? Eso es lo que Jesús está preguntando. No está preguntando cuáles son tus excusas para no ser salvo. Está diciendo, ¿quieres ser salvo? Hermanos, tercero, estamos muertos. Se recuerda en el capítulo 37 de Ezequiel, donde Ezequiel es enviado en una misión a un valle. Es un valle, hermanos, es como una planada, pero a los lados está casi rodeado de cerros. Entonces este es un valle. Prácticamente el cerro aquí, el cerro aquí, el cerro aquí, por todos lados. Entonces el profeta va caminando por un valle y se encuentra con una gran cantidad de huesos secos. Una gran cantidad de huesos secos. ¿Y qué es lo que le dice Dios al profeta? Háblale a esos huesos secos y vivirán. Háblales. El profeta le dice, Señor, pero si son huesos secos, ¿cómo puede ser que esos huesos secos van a volver a la vida si no les habla? Él le dice, háblales y vivirán. Si me captan, vean la imagen. El profeta les empieza a predicar el evangelio de esos huesos secos. Y de repente se empiezan a parar los huesos. Se imagina usted las calaveras paradas. Y empieza a ponerse de carne. Se les empieza a poner tendones. Empiezan a echar cabello. Se les empieza a poner el cuerpo completo. Ese es un tipo, hermano, de la obra del evangelio. Cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando un predicador predica el evangelio, pero el evangelio puro, Dios empieza a ponerle carnita a la persona. Dios empieza a ponerle entendimiento a la persona. Dios empieza a restaurar el cuerpo de la persona, la mente de la persona, el corazón de la persona. Y llega un momento en que esta persona cae postrada delante de Dios y dice, yo quiero recibirte como mi único Salvador. ¿Por qué? Porque el evangelio ha martillado su corazón. Porque el evangelio ha hecho la obra que tiene que hacer en su corazón. Esto no se trata de psicología, esto no se trata de teología, esto no se trata de filosofía, esto se trata del poder del evangelio para salvación para todo aquel que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. De eso se trata el evangelio, hermanos. Y el Señor dice, háblales que vivirán, háblales. Algunos se burlan de nosotros porque somos poquitos. Otros dicen toda clase de barbaridad acerca de nosotros porque no han entendido que desde este púlpito lo que se hace es predicar el evangelio. Y a mí no me preocupa eso. No me preocupa, ¿sabe por qué? Porque yo estoy predicando el evangelio y yo sé que Dios en su tiempo hará la obra que tiene que ser hecha para que su nombre sea glorificado. Hermanos, el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo no puedo liberarlos a ustedes. Es la palabra la que los va a liberar. Es la palabra la que los va a hacer entender. Segundo, ¿cómo se muestra el amor de Dios? Primero, hermano, a su tiempo
fíjese bien, esta palabra a su tiempo corre, es tan importante en el pasaje bíblico, porque ciertamente dice, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A su tiempo el Evangelio cobrará vida. ¿Por qué, hermanos, creemos en esto? Porque en su tiempo la palabra que en el principio era Cristo, en su tiempo vino y fue la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra predicada, la palabra anunciada. En su tiempo el Señor vino a esta tierra en semejanza de hombre. ¿Sabe que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 7 dice que Jesús se despojó de su gloria? ¿Sabe qué significa esa palabra, se despojó? Significa se vació, se desocupó. Es como cuando usted tiene un costal lleno de algo y lo desocupa sobre algo. Así mismo, dice, Él se despojó de su gloria, es decir, se hizo hombre, bajó del cielo, se quitó la vestimenta divina y se puso una vestimenta humana para venir y morir por nosotros. Pregunto, ¿no es amor este? ¿Cómo se le podría llamar a esto? ¿Cómo? Hermanos, amor son más que palabras. No son, alguien dijo, el amor no se dice, el amor se modela. Es una bonita manera de explicar el amor. Yo puedo decir que amo a una persona, pero verdaderamente yo voy a demostrar el amor por esa persona cuando yo ayudo a esa persona en los momentos de crisis y de necesidad. Hermanos, en el caso de Dios, Él no dice te amo, Él dice todo lo contrario. Nosotros estamos diciendo todo el tiempo que te amo, que eres importante para mí, pero en realidad Dios no dice te amo. Dios manifiesta ese amor, manifiesta, lo revela, para observar la gloria de Dios, la gloria del amor de Dios. Debemos ir a la persona revelada, Jesucristo. Dios, hermanos, Dios ha salido al encuentro de nosotros. Nosotros no podemos ir a Dios, ni nunca vamos a poder ir a Dios. Es Dios el que viene a nuestro encuentro y nos atrae hacia sí. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Él proveyó a los profetas del Antiguo Testamento. Él proveyó la ley del Antiguo Testamento. Él proveyó los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Qué significaba todo esto? Los profetas hablaron de Jesús. Los profetas hablaron de Cristo. Los profetas hablaron de la obra que Cristo vendría a hacer. La ley tipificaba desde lo más sencillo hasta lo más grande que se hacía en el templo, el ornamento del templo. Todo esto simbolizaba ¿a quién? A Cristo. El arca de la alianza es el arca del nuevo pacto. El arca de la vara que reverdeció de Aarón simbolizaba prácticamente la obra que reverdecería en el tiempo de Jesús. El maná del cielo, Cristo descendió del cielo como el pan único que está revelado en la Santa Cena. Y tenemos todo un simbolismo en el ornamento del templo, desde el lugar santísimo hasta la puerta de los gentiles. Todo simbolizaba a Cristo, a Cristo, a Cristo. Es lo maravilloso de todo el antiguo pacto. En el nuevo pacto nosotros podemos encontrar la sangre vertida en la cruz. En el nuevo pacto nosotros podemos encontrar todo lo que tiene que ver con Cristo. Hermanos, y para el último tiempo, porque el último punto, porque el tiempo
apremiante. ¿Qué enfatiza el amor de Dios? En el verso 8, hermanos, especialmente en el verso 8, lo que podemos ver es, fíjense bien, Dios nos explica, Dios define el amor en el verso 8, lo define. Esto es amar, es tomar el lugar de otra persona. Él manifiesta lo que significa amar. Primero, Dios nos amó primero. Nosotros no amamos a Dios. Nadie ama a Dios. Y nadie puede amar a otra persona. Si el amor de Dios no está en su corazón, una persona no puede amar a otra persona. Es conforme al amor de Dios en su corazón que la persona va amando. La riqueza del verso 8 se entiende en la promesa pactual de Dios. Mas Dios muestra su amor. Fíjese esta frase, mas Dios muestra su amor. La manifestación del amor de Dios se da en un solo hecho: cuando éramos enemigos de la cruz, cuando éramos enemigos de Dios, cuando éramos enemigos del Evangelio. Cristo vino y ofreció su vida por nosotros, reconciliándonos. Por causa del sacrificio de Cristo, nosotros fuimos reconciliados con el Padre. Fuimos atraídos a un nuevo nacimiento. Y por medio de ese nuevo nacimiento, ahora nosotros podemos ir al Padre a través de Cristo. No es a través de Pablo, de Pedro, de Judas, de Juan, de todos los apóstoles. No, ni de María siquiera. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos ir al Padre. ¿Por qué? Porque Él está sentado a la diestra del Padre como un intercesor. ¿Para qué? Para que nuestra vida cobre sentido. Por eso es importante esto. El apóstol Pablo usa el adverbio aún, que también se puede significar todavía, al igual que en el verso 6, ahora lo usa en el verso 8 para describir la acción de perdón y gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Él vino a morir por amor, Él se entregó por amor y un día regresará por amor. Por eso, hermanos, termino con esta frase o con esta oración: el amor de Dios lo cubre todo. Por eso es que Isaías capítulo 1 verso 18 dice: si tus pecados fueren negros como el carbón, o si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve y como blanca lana. Serán purificados. ¿Por qué? Porque el único que tiene la potestad para perdonar pecados es Jesucristo. Nadie más. Por eso dice además, Él es apto, Jesús es apto para enseñar que nosotros también tenemos una responsabilidad delante de Dios, con la sociedad, con los seres más cercanos, con la creación, cuidar de la creación. La base del amor de Dios tiene que ser el amor que Cristo ha mostrado por nosotros en la cruz. El sacrificio